En México se celebran dos festividades relacionadas con el inframundo: Halloween y Día de Muertos. Halloween es una celebración de origen celta que data desde tiempos muy antiguos. Seccionando la palabra Halloween, Hallow se refiere a santos y Even significa víspera. Con el tiempo, las dos palabras se fusionaron y sufrieron una pequeña deformación, terminando en Halloween, que a su vez derivaría en la víspera de Todos Santos. La celebración se remonta hasta las culturas celtas, que celebraban más el fin de las cosechas, pero también tenían la creencia de que esa noche se desvanecían un poco los límites entre el mundo físico y el de los muertos. Esto a su vez permitía el paso de los espíritus hacia el plano terrenal. Siendo que en esta fecha las noches comienzan a ser más largas que los días, se les llamaba temporadas oscuras. Los antiguos aseguraban que el inicio de la temporada oscura era la más propicia para realizar invocaciones, y dado que las experimentadas para estos ritos eran las hechiceras, también le nombraron Noche de Brujas. Uno de los elementos más vistosos del Halloween son las calabazas decoradas e iluminadas por dentro, llamadas Jack-o'-lantern. Y para tener una idea de su origen, hay una leyenda. En Irlanda se cuenta de un hombre irascible, borracho, tramposo y muy tacaño, que molestaba a todo aquel que se atravesara en su camino. La maldad de este sujeto era tal que comenzó a crear fama hasta en los confines del Averno, tanto que los rumores llegaron hasta oídos de Satanás. El cornudo visitó el pueblo de este sujeto llamado Jack y se le presentó disfrazado de un hombre normal, para probar si todo lo dicho era cierto. Cuando lo encontró, los dos se pusieron una pedota, una buena borrachera de varias horas, y al descubrir que el mortal verdaderamente desbordaba maldad, le confesó quién era en verdad, y le reveló que realmente había acudido para llevarse su putrefacta alma hasta lo más profundo del Averno. Jack pidió un último deseo. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Pero cuando terminaron, los dos ya estaban bien pedos. Se dieron cuenta de que no llevaban dinero. Al condenado se le ocurrió que si el chamuco se podía convertir en moneda, él podría pagar, y así los dos proseguían su camino. Lucifer accedió y se convirtió en una moneda de oro. Pero Jack, en vez de pagar, lo metió en su monedero, donde guardaba también un crucifijo de plata, por lo cual Satán no pudo usar sus poderes para salir de allí. El hombre, haciendo uso de sus artimañas, salió de la cantina sin pagar y después le propuso al diantre: si me dejas vivir un año más, yo te dejo salir del monedero. El rey de las tinieblas, al verse atrapado e imposibilitado, no tuvo más remedio que acceder. Pasado el año acordado, Lucifer acudió por el alma de Jack una vez más, pero este volvió a pedir un último deseo. Dame la manzana de aquel árbol grande para que sea mi último alimento. El diantre comenzó a trepar, y cuando se halló en la copa del árbol, el hombre talló rápidamente una cruz sobre el tronco del manzano, atrapando una vez más al diablo más idiota de todas las leyendas. Los dos volvieron a acordar un pacto. Yo te dejo bajar del árbol con la condición
de que nunca puedas adueñarte de mi alma. Y una vez más, al Pingo no le quedó de otra más que aceptar. Cuando Jack murió, se encaminó hacia el cielo, pero San Pedro, como buen guarda, no lo dejó pasar, pues su vida de maldad le deparaba un solo destino: el infierno. Cuando llegó a la entrada del infierno, Jack volvió a ser rechazado, pues el pacto hecho con Satán aún estaba vigente. El chamuco mandó a que le arrojaran carbones ardientes al rojo vivo para quemarlo, y así tomar algún tipo de venganza. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Pero Jack sacó un nabo hueco y recogió las brasas para así alumbrarse por su penar como un alma perdida. Cuando el mundo de los vivos se entrelaza con el de los muertos, Jack of the Lantern puede aparecer en la puerta de cualquier casa pregonando: Trato o truco. si le das algún tipo de recompensa, él dejará tu casa en paz, pero si por el contrario lo echas de tu hogar, éste podría maldecir la vivienda con enfermedades o infortunios. Tomando como ejemplo al personaje de esta leyenda, los nabos se cambiaron por calabazas para ahuecarlas y convertirlas en linternas. Pero la historia también inspiró a los niños el pedir dulces con el dicho de trato o truco. si a dicho infante le agradan las golosinas recibidas, se retirará satisfecho hacia la siguiente casa para repetir su letanía. Pero si no le gusta la recompensa, este procederá a vandalizar el hogar en cuestión, ya sea de explotar el buzón, desenrollando papel higiénico o incluso dañando propiedad privada. Pero como es Halloween, los niños tienen derecho a divertirse. Como te conté al principio, los entes malignos también traspasan a nuestro mundo, y para no ser víctima de sus maldades, los niños y ahora también los adultos se disfrazan de monstruos para así confundir a los seres del inframundo. Por esto último, cada que se hace popular un nuevo personaje, todos quieren disfrazarse de él o ella, aunque la realidad difiera mucho de la expectativa. Pero Halloween no solo es un pretexto para fingir ser algo más que un humano. Hay gente con ideas torcidas que específicamente la noche del 31 de octubre deciden practicar rituales grotescos relacionados con entes malignos que se supone también son capaces de traspasar al plano de los vivos, y aprovechando la cercanía de estos seres realizan dichos rituales para obtener favores. Como muchos practicantes de las artes oscuras creen que van a obtener todos sus favores, no miden escrúpulos para ofrecer en sacrificio algún animalito, e incluso raptan y sacrifican bebés. En estos ritos incluso se rumora que usan perros feroces para despedazar a la víctima de sus aborrecibles congregaciones satánicas. Halloween es celebrado en muchas regiones del mundo, pero específicamente en México tenemos una festividad folclórica llena de color y gran alegría llamada el Día de Muertos. El Día de Muertos se celebra desde el 28 de octubre hasta el 2 de noviembre, teniendo distintos invitados cada día. El 28 de octubre vienen los fieles difuntos que fallecieron de forma repentina o violenta, ya sea en un accidente o de una forma imprevista. El 29 de octubre se recibe a aquellos que murieron en circunstancias de ahogamiento, ya sea en ríos, lagos o mares. Aquellos que ya han sido olvidados tienen derecho a acudir a los hogares que les dedican una ofrenda el 30 de octubre para que estos no vuelvan al mundo de los muertos con las manos vacías. El día 31 se espera la llegada de los fieles difuntos que murieron antes de llegar a nacer y que ahora residen en el limbo. El 1 de noviembre llegan los niños que sí nacieron
pero que partieron de este mundo a temprana edad y compartieron un tiempo con sus familias. Y por último, el 2 de noviembre recibimos a todos los fieles difuntos que este día tienen el permiso de traspasar entre dimensiones para visitar a sus familiares que aún siguen vivos, y quienes los reciben con mucho entusiasmo y gran alegría. A todos estos difuntos se les presenta una ofrenda compuesta generalmente por alimentos preparados específicamente para ellos y según los gustos que tenían en vida, como los tamales y el mole, acompañado de su arroz rojo. Y en la mesa de ningún mexicano pueden faltar las tortillas hechas a mano, además de mucha fruta de temporada como la caña, mandarina, guayaba y las naranjas. Y aquí empezamos con elementos con un significado más profundo. Las calaveritas de azúcar representan que no todo en la muerte es amargura, y estas calaveritas se les ofrecen tanto a muertos como a vivos. Así es, si algún familiar o amigo te regala una calaverita de azúcar con tu nombre grabado en su frente, se toma como un gran regalo, pues aunque pareciera que esa persona te desea la muerte, en realidad representa que te sigue teniendo en gran estima. En la ofrenda tradicional nunca deben faltar las hojaldras, típico pan preparado exclusivamente para estos días. La hojaldra es abultada representando el sepulcro en el que algún día todos iremos a parar. La bolita colocada en la cúspide simboliza el cráneo de un muerto, y las canillas a los costados denotan los huesos de dicho difunto. La ofrenda también contiene los 4 elementos principales de la naturaleza, comenzando por el agua, que se les ofrece a los muertos para aliviar la sed del largo viaje desde el otro mundo para visitarnos. El fuego en las veladoras se usa para alumbrar el camino de los fieles difuntos, ya sea de ida o de vuelta. El aire es simbolizado por el papel picado, que con sus colores alegra la vista, y la tierra representada en la flor de cempasúchil, que con sus tonos amarillos y dorados embellecen las ofrendas mexicanas, además de que sus pétalos sirven para dar la bienvenida a los fieles difuntos y para desearles un buen regreso a su mundo el siguiente día. Otro elemento importante es la sal, que evita que el espíritu de nuestras visitas se corrompa en su corta estancia. El copal y el incienso se ocupan para ahuyentar a los seres indeseables que pudieran arribar con los nuestros y arruinen tan esperada visita. Y por último, se agrega a la ofrenda algo de licor, ya sea vino, tequila, mezcal, ron o la bebida que fuese del gusto del muerto cuando aún estaba con vida, además de algunos cigarros si es que él o ella fumaba. ¿Y cómo se sabe para quién es la ofrenda? Pues se coloca la foto o retrato del familiar finado para que así, tanto vivos como muertos, sepan a quién está dedicada, aunque la mayoría ponemos un vaso de agua de más por si algún alma no fuese recibida donde está acostumbrada a llegar. Las ofrendas mexicanas, por lo general, son abundantes, pues las almas de nuestros familiares difuntos, según nuestras creencias, llegan a las 12 del día del 1 de noviembre y se retiran hasta el día 2. Y si van a estar todo un día, nos gusta ofrecer suficiente. Y como la visita se repite hasta el otro año, les ofrendamos hasta para que se lleven todo lo que les guste y así nos sigan cuidando desde el más allá. Se dice que cierto hombre incrédulo en el Día de Muertos no quiso gastar ni tiempo ni dinero en una festividad que a su parecer era ridícula y sin importancia, así que se fue a trabajar como cualquier otro día.
y no puso nada de ofrenda para sus difuntos. Cuando el hombre estaba trabajando en el campo, empezó a escuchar voces que lo llamaban por su nombre y que le pedían algo para comer. Y al caer en cuenta que era Día de Muertos, decidió volver a su casa. Cuando éste iba en camino, ya había anochecido y vio una muchedumbre que se iba alumbrando con veladoras y llevaban mucha comida cargando, por lo cual se mostraban contentos. Pero hasta el último iba un alma en penumbras y con las manos vacías, llorando. Cuando el sujeto logró distinguir de quién era esa alma, descubrió que se trataba de su mamá. Pues como él no le puso ninguna ofrenda, la señora difunta no pudo degustar ni un bocado, y mucho menos tenía alimentos con que regresar. Al siguiente año y en adelante, ese hombre decidió poner ofrendas llenas de mucha comida y muchas veladoras para que el alma de su madre no regresara al otro mundo con las manos vacías y a oscuras nunca más. Después de que los fieles difuntos compartieran un tiempo con sus seres queridos vivos, regresan al más allá con lo que les gustó de la ofrenda, y los niños salen en la noche a pedir su calaverita, armados de una caja de cartón, un chilacayote o cualquier otra cosa que le puedan dar forma de cráneo y meterle una vela. Hace tiempo, lo normal era tocar en las casas y decir: ¿no coopera para mi calavera? Y lo que más nos gustaba recibir eran los dulces que se habían puesto en la ofrenda. Pero hoy en día lo que más se pide es dinero. ¿A quién? A las personas que los niños se encuentran por la calle. Aunque sea menos probable que un desconocido se decida a compartir. Y lo peor de todo es que como llegan en bola, si le das a uno, le das a todos. Y como son muchos y no te alcanza para todos, mejor no le das a nadie. Y menos que ahora imitan el Halloween y se personifican de espectros y demonios, cuando lo tradicional es vestirse de Catrina o Catrín, haciendo burla de la muerte y viéndose mucho más elegantes que algún espectro. Lo que queda de la ofrenda, según las creencias mexicanas, es la parte física de los alimentos, pues cuando los consumes ya casi no tienen sabor, pues se dice que los fieles difuntos se llevaron la esencia de dicho alimento. Pero aún así, las hojaldras y los tamales nos los terminamos comiendo. Las flores son llevadas a la tumba del difunto y se usan para adornar con alegría el sepulcro de nuestros familiares, para así finalizar el Día de Muertos y retomar nuestras vidas cotidianas. En otras regiones de México también se lleva la ofrenda a la tumba de su familiar finado para tener una cena acompañándose unos a otros, vivos y muertos. En conclusión, Halloween es solo un pretexto para vandalizar la propiedad de todo aquel que no te caiga bien, invocar seres sobrenaturales para pedir favores a cambio de sacrificar seres inocentes y adorar a los seres malignos y oscuros personificándose como ellos. El Día de Muertos se trata de reunirse por unas horas con los seres queridos que se nos han adelantado, puesto que aun cuando ya están muertos se les sigue recordando con tanto cariño como cuando estaban vivos. El Día de Muertos es una tradición llena de alegría, folclor y vivos colores, y juntos todos estos elementos dan lugar a una tradición tan espléndida que fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad de México para el mundo. Dicha declaración fue emitida por la UNESCO en 2008. ¿Y tú, qué prefieres? ¿Halloween o Día de Muertos?
Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si tú también disfrutas de estos días festivos, regálame un like y comparte este video. Esto es todo por el video de hoy. Hasta la próxima.